vamos a dar inicio a la segunda fecha del Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías. Continuando con la segunda fecha de este desarrollo, vamos a dar inicio a la presentación de la doctora Rocío Llanos, quien expondrá el tema denominado el uso de técnicas de data mining y la protección al consumidor. Antes de empezar, daré una breve descripción de nuestra ponente. La doctora Llanos es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster con mención en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía por la Universidad de Salamanca, egresada del programa de Data Science 2020 de la UTEC eh, y del Women Development Program 2019 de Centrum PUC. Se desempeñó como docente en el Diplomado de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima y de Protección al Consumidor y Comercio Electrónico en la Escuela Nacional del INDECOPI. Ha laborado como jefe de equipo legal en el área de protección al consumidor y comercio electrónico en INDECOPI y actualmente se desempeña como abogada senior en Grupo Centenario. Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias al Círculo Financiero Corporativo y al CEA-CIAL por la invitación a este evento. El día de hoy vamos a hablar sobre dos tópicos o dos temas que podrían realmente a simple vista encontrarse separados, ¿no? Estamos hablando por un lado de la minería de datos o del data mining y por otra parte de la protección al consumidor. Pero a lo largo de esta presentación voy a buscar conectar estas materias para poder analizar cómo es que la minería de datos sí cuenta con limitaciones vinculadas con la regulación de la protección al consumidor que actualmente tenemos en la normativa peruana y cómo es que no solamente existe respecto de la minería de datos ya la política de protección de datos personales. Siguiente. Para conversar sobre esto, primero tenemos que definir qué entendemos por minería de datos. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos transitando lo que sería la cuarta revolución industrial, en la que se ha denominado la industria 4.0, ¿no? Esta industria se caracteriza, o esta etapa en nuestra historia se caracteriza principalmente por la digitalización de los procesos industriales, de los sistemas, empleando las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre estas tecnologías tenemos técnicas como la analítica de datos, el mismo concepto de Big Data, la realidad aumentada, Internet de las cosas, los robots autónomos, ¿no? Entre otros, ¿no? El clouding, la nube. De esta manera nosotros podemos ver cómo es que esta cuarta revolución industrial en realidad se ve inmersa por estas denominadas nuevas tecnologías que lo que hacen o lo que tienen en común es que desarrollan y operan de manera interconectada, ¿no? Además, nosotros podemos observar, hemos sido testigos de ese avance exponencial y transversal que pueden tener esas nuevas tecnologías en muchas áreas del conocimiento, ¿no? Si bien empiezan en las ciencias de la computación, pues ya su aplicación a cada una de las fases de nuestra propia vida y en nuestra propia vida diaria se va haciendo cada vez más tangibles. Nos vamos a detener entonces, ya que estamos hablando de minería de datos, en un concepto importante que es el Big Data, ¿no? ¿Y qué es el Big Data? Bueno, este es comúnmente definido como esta cantidad inmanejable de datos o de información, ¿no? Pero considerando la cantidad de datos que se generan en Internet, ¿no? Que superan inclusive el megabyte por persona y por segundo en Internet, es decir, estamos hablando de un volumen de datos cada vez más grande. Nos damos cuenta o se ha entendido ya en academia que este Big Data está definido por las tres V del Big Data, ¿no? Que ya hablamos del volumen, de la velocidad y de la variedad, entendida por la información. Como mencionábamos, bueno, el volumen atiende al tamaño y complejidad de estos grandes volúmenes de datos que se generan en el Internet, ¿no? Y que inclusive son datos que pueden tener un valor desconocido, ¿no? Por este valor desconocido que pueden tener estos datos, esto quiere decir que vamos a encontrar datos que realmente nos van a servir para determinado análisis y van a haber otros datos que en cambio no nos van a servir tanto y que incluso podrían ensuciar el análisis que se va a realizar, ¿no? Que
sobre esos datos inclusive se les llama datos no estructurados, datos que no están, que no han sido de alguna manera limpiados y que son denominados datos sucios, que al ser datos no estructurados tienen que pasar por un proceso, pero como tenemos en Internet datos por alguna forma estructurados, datos que ya han sido tratados, y este otro tipo de datos, pues hablamos de una variedad, ¿no? Esta es la B de la variedad. Tenemos el volumen, tenemos la variedad y tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad en la creación de la data es inclusive más importante que el mismo volumen, porque el hecho de que tengamos que aplicar acciones reales o en tiempo real para poder procesar este volumen de información requiere a su vez un mayor conocimiento del dato que se está manejando, pero además una mayor capacidad también del aplicativo que va a procesar estos datos, ¿no? Cuando hablamos de obtener una respuesta automática. Bueno, ¿qué es lo que hace el data mining en respecto de este Big Data? Bueno, como estamos viendo, tenemos una gran cantidad de información que exige respuestas veloces y en tiempo real, ¿no? Con esta característica de la variedad. Pero además esta información, como mencionábamos, pues tiene también información que es importante, relevante y necesaria, ¿no? Imagínense nosotros cuando hemos estado en pandemia, se supo por noticias que había personas que estaban fallecidas en Internet o estaban registradas como fallecidas en Internet, pero que terminaron recibiendo un bono del Estado, ¿no? Lo que resulta un contrasentido porque se pudo haber hecho ese cruce de información y se podría haber evitado ese tipo de resultados, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es que cuando se está procesando ese tipo de información, algunos ciudadanos completan de manera errónea los formularios, ¿no? Y esos formularios no son revisados. Bueno, ahí hablamos ya de una intención para manipular esos datos, completando información falsa o información inexacta. Pero finalmente el resultado es el mismo, ¿no? El resultado es que tenemos un dato que está estructurado, que ha sido tratado, pero que tiene información falsa que tiene que ser limpiada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de los problemas que puede conllevar manejar data a nivel de Big Data, ¿no? Para corregir estos problemas y como se puede decir coloquialmente, sacarle el jugo a la data, es que existe la minería de datos, ¿no? Microsoft Corporation, como nosotros podemos ver en el PPT, define a la minería de datos como el proceso de detectar información procesable de conjuntos grandes de datos, ¿no? Es decir, de Big Data. Kaspersky, por su parte, Kaspersky es una multinacional rusa especializada en seguridad informática. Seguramente muchos lo conocen por los antivirus que tienen. También tiene una definición sobre minería de datos y considera que este es el proceso de clasificar grandes conjuntos de datos de Big Data para encontrar información que es relevante, información que es aprovechable para una determinada finalidad, para una finalidad específica. Entonces, podemos nosotros apreciar que la minería de datos está íntimamente vinculada con el Big Data, ¿no? Y lo que se busca para hacer este aprovechamiento de la data es utilizar un análisis matemático, ¿no? Establecer patrones y predecir tendencias. Eh, Esta minería de datos nosotros podemos entonces definirla como la construcción de un modelo matemático que ajustado a los datos que se están tratando van a proporcionarnos un conocimiento, ¿no? ¿Y qué es este conocimiento que nos va a dar esta gran cantidad de datos? Pues lo decíamos anteriormente, establece patrones y puede tener la capacidad de predecir tendencias, ¿no? Imagínense, tendencias en el consumo, ¿no? Tendencias en la forma en la cual un ciudadano va a comprar, tendencias, cuál es el patrón de consumo que puede tener determinada persona, cada cuánto compra verduras, cada cuánto hace una compra a través del aplicativo de Rappi, a qué hora se despierta y a qué hora pide el taxi a través del aplicativo de taxi, no a través de Cabify, a través de Uber, ¿no? A qué hora más lo necesita, a qué hora estaría dispuesto a pagar más por ese taxi porque quizás está yendo a su trabajo y por el dato que puede tener este aplicativo ya sabe que está fuera de horario porque normalmente pide su taxi a las 7:30 de la mañana y ahora lo está pidiendo a las 8.
¿no? Quizás a las 8 va a tener una tendencia a pagar más por ese taxi. Bueno, todo ese tipo de patrones de consumo, que ya estamos hablando de información histórica, puede permitirle a través de este modelo matemático, predecir una tendencia futura, ¿no? Predecir una tendencia futura para un ciudadano en específico, en que es uno de los tantos usos que puede tener la minería de datos, pero que ahora lo estamos ejemplificando para hablar sobre los patrones de consumo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo se hace este análisis, no? Porque, bueno, resulta, sabemos que sirve, sabemos cuál es el resultado, qué es lo que nos va a dar tendencias, que nos va a definir patrones, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? Bueno, esto lo hacen los científicos de datos, los arquitectos de datos y las personas que se dedican a las ciencias de la computación, pero más o menos el proceso que sigue es el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Primero se define cuál es el problema, es decir, qué es lo que se desea alcanzar. Imagínense un banco y un banco desea tener muchísimas más tarjetas de crédito o incrementar el número de tarjetas de crédito o incrementar respecto de un consumidor específico el número de productos financieros que desea contratar en un banco, ¿no? Este consumidor, por ejemplo, puede tener una cuenta en donde recibe su sueldo, las denominadas cuentas sueldos en el banco, pero ahora se quiere que este consumidor también tenga una tarjeta de crédito, también adquiera otro de los productos de adelanto de sueldo, entre otros productos financieros que puede tener un banco. Entonces, ese sería el problema, ¿no? El problema sería que ese banco desea elevar el número de productos financieros de determinado consumidor. Para esto, ¿qué necesita? Bueno, necesitaría saber cuál es el nivel de endeudamiento que tiene este consumidor, necesitaría saber cuál es el nivel de gasto mensual que tiene, si es que existe un déficit entre sus gastos y los ingresos que está teniendo para ver si existe una necesidad real, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque esto evidentemente es un análisis que lo tiene que hacer un científico de datos, ¿no? Pero va estableciendo qué datos necesita y los va preparando. Es decir, eh, ¿realmente el banco tiene toda esta información? Bueno, probablemente sí, ¿no? Porque el banco va a tener la tarjeta de débito con la cual este consumidor va haciendo los gastos y puede tener también el número de retiros en efectivo que ha hecho, ¿no? Cada acción que un consumidor puede efectuar de alguna forma, tiene un rastro respecto del banco, si es que el banco lo estructura de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que se han preparado esos datos que se consiguieron y que se prepararon, se tienen que explorar qué datos realmente se necesitan, ¿no? Por ejemplo, para este problema que hablábamos, ¿es importante o no es importante la edad que tiene el consumidor? Quizás para algunos científicos de datos sí sea importante porque con determinada edad el consumidor está más dispuesto a asumir determinados riesgos. Es importante si este consumidor tiene hijos o no tiene hijos. Es importante si este consumidor consume en determinados establecimientos o no, porque, por ejemplo, dependiendo de si es que consume en determinado establecimiento, le va a resultar más atractivo que el banco tenga un convenio de descuento de intereses esa determinada tienda, ¿no? Entre otros, ¿no? Esto ya lo definen los científicos de datos, pero exploran de respecto de todo este mar de información cuáles son los datos que le van a servir para ese problema que desean solucionar, ¿no? Y una vez que se ha definido esto, se crea un modelo, que es el modelo matemático, las técnicas que se pueden emplear para poder crear ese modelo matemático. Pueden ser técnicas denominadas de clasificación, de regresión, categorización de los datos, reglas de asociación, incluso también técnicas de machine learning, si es que esos datos luego porque esos datos siguen generándose, ¿no? Acuérdense de las 3B del Big Data. Entonces existe esa nueva creación de nuevos datos y de nueva información que puede modificar el resultado inicial, ¿no? Entonces se crean estos modelos matemáticos, se explora y se testea, eso es muy importante, se valida si este modelo sirve, es decir, si es que se aplicó el modelo matemático, pero ¿cómo sé que es correcto? ¿Cómo sé que la información que me está dando realmente me va a servir para el problema que yo tenía, que era incrementar el número de productos financieros de un cliente?
Entonces se tiene que validar que realmente la información que estoy consiguiendo respecto de cuál es el cliente que realmente desea incrementar su número de productos financieros sea acorde con la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Capaz al banco le resulta que tiene una cartera de 200 clientes que sí necesitan incrementar su número de productos financieros, pero cuando los llaman los clientes les dicen no, ¿no? Un gran número les dice que no, entonces realmente están solucionando el problema. Ese modelo realmente sirvió. Es una forma de hacer esta validación y testeo de los datos, ¿no? Pero además se recomienda actualmente una etapa adicional que es el testeo constante, ¿no? Es decir, actualizar el modelo porque estos datos, como decíamos, son variados y se generan a gran velocidad y pueden inclusive cambiar, ¿no? Lo que me servía en el año 2021 quizás ya no me sirve en el 2023, porque en el 2023 estamos en una época en la cual nuestro país está ingresando a recesión y los consumidores tienen una mayor aversión al riesgo, o quizás al contrario, al ingresar a una etapa de recesión, el consumidor desea adquirir o tiene la necesidad de adquirir mayores productos financieros, ¿no? Entonces, todo eso es el análisis que hace un científico de datos para aplicar esas técnicas de minería de datos. Siguiente. ¿Cómo se une esta minería de datos, este mundo del data mining con la protección al consumidor? Bueno, si hablamos de datos, como lo decíamos al inicio, evidentemente estamos ante una necesidad de regulación de protección de datos personales, así que es eh, per se o se encuentra implícito el consentimiento que deben tener los consumidores que van a ser tratados respecto de la aplicación de estas técnicas de minería de datos, porque finalmente son sus propios datos, ¿no? Dentro de estos modelos matemáticos y esta exploración de datos, no solamente se van a utilizar, eh, digamos, metadatos, sino que además se va a utilizar probablemente su edad, se va a utilizar su DNI para poder identificar a un consumidor específico. Y todo esto implica tratar datos. Así que de por sí se emplean o se aplica la regulación de protección de datos personales. Pero también se aplicaría la regulación de protección al consumidor, ¿no? Que nosotros en nuestro país la tenemos recogida en la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y considero mi opinión personal en tres derechos específicos, ¿no? Bueno, en el código existe un gran número de derechos que se han reconocido a los consumidores, un número además creciente porque ese es un numerus apertus que puede ir creciendo a través de la regulación sectorial y de la nueva normativa que puedan emitir nuestras autoridades locales, inclusive nuestras autoridades a nivel nacional y el Congreso a través de las leyes que pueda aprobar. Pero esos tres derechos serían los siguientes, ¿no? El derecho a la información. ¿No? ¿Qué es el derecho a la información? Bueno, un consumidor tiene derecho a recibir información que sea clara, que sea accesible, que sea además veraz, ¿no? Eso es muy importante, que sea expresa, y que le permita tomar una adecuada decisión de consumo, ¿no? Es decir, que cuente con toda la información para poder decidir si es que compra determinado producto o si es que contrata determinado servicio. Este derecho a la información, además, involucra que no se omite información al consumidor, eh, información que él necesite para hacer, por ejemplo, un uso adecuado del producto que está comprando, ¿no? Es decir, no solo se queda en la toma de la decisión, sino que además el derecho a la información acompaña al consumidor durante la ejecución de esa prestación que ha contratado, ¿no? Eso es bastante importante. El otro derecho que se ha reconocido, uno de los otros derechos reconocidos en el código, es el deber de idoneidad, ¿no? ¿Y qué es la idoneidad? Bueno, a grandes rasgos, la idoneidad es esa correspondencia que existe entre la información que trasladó el proveedor respecto del producto o servicio que está colocando en el mercado, y es esta correspondencia que existe entre lo que efectivamente se le está entregando al consumidor respecto de lo que se le ofreció, ¿no? Es decir, si le ofrecía al consumidor que le iba a entregar un mouse que era de color rosado, que era de un tamaño que no superaba los 7 centímetros, que tenía una garantía de 2 años y que además era estos mouse que no tienen cables, y luego al consumidor le llega un mouse negro con un cable,
pues evidentemente no existe esta correspondencia, ¿no? Esta idoneidad. Entonces estoy defraudando esas expectativas que le he generado al consumidor. Este deber de idoneidad que tiene el proveedor es lo que se regula como uno de los derechos protegidos para el consumidor, ¿no? Y otro gran derecho bastante importante reconocido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor es la prohibición de discriminación, ¿no? Esto quiere decir que todos nosotros como consumidores tenemos derecho a que no se nos brinde un trato diferenciado por alguna condición subjetiva, ¿no? Eso quiere decir que sí se admite el trato diferenciado por causas objetivas, ¿no? Imagínense, yo acudo a un determinado establecimiento eh, y imagínense que estoy acudiendo a un concierto, ¿no? Y tengo una entrada que he comprado, un ticket general, pero también en este evento se venden tickets VIP, tickets Platinum, ¿no? Entonces, si me dicen a mí que me tengo que ir a general y a la persona que viene después que tiene que ir a Platinum porque yo presenté mi ticket general y la otra persona un ticket Platinum, es decir, compró un mayor producto, entonces, ¿existiría un trato diferenciado? Evidentemente no, porque hay una causa objetiva detrás de esta diferenciación de personas, ¿no? Pero por eso es que esta prohibición de discriminación en realidad atañe a una condición subjetiva, es decir, dos personas que tenemos, imagínense en este ejemplo, ¿no? El mismo ticket, pero nos tratan de manera diferenciada, simplemente en atención a nuestra edad o a nuestro género o a la procedencia que podemos tener o a la vestimenta, ¿no? Entre otras condiciones que son de carácter subjetivo. Siguiente. Entonces, bajo este ámbito de regulación de protección al consumidor y respecto de las técnicas de data mining que habíamos visto al inicio de la presentación, pues hemos identificado algunas situaciones que pueden ser denominadas situaciones límite o situaciones en las cuales estas dos figuras se encuentran, ¿no? Por ejemplo, esta situación 1 ocurriría cuando se esté personalizando un determinado producto o servicio, pero este producto no se va a encontrar disponible para todos debido a que existe una falta de información en el software, ¿no? Perdón, un momento, aquí tengo una interferencia. Ok. ¿Y cómo podría ocurrir que no se encuentre disponible para muchas personas, ¿no? Imaginemos un software de reconocimiento facial basado en, por ejemplo, el fenotipo que puede tener un determinado cliente, ¿no? Es decir, este software sale al mercado, se ofrece para todos los consumidores que puedan contratar, pero al final eh, tiene un sistema de reconocimiento facial, de inteligencia artificial que pueda permitir a través de determinados rasgos detectar la emoción de los clientes, pero solamente fue alimentado con datos de personas adultas, ¿no? Y por tanto no reconoce como humano a los niños porque no se alimentó con ese tipo de información al dato. Esto quiere decir que van a existir determinados fenotipos que van a estar fuera del alcance del software por falta de información del software, ¿no? Sin embargo, tanto los adultos como los niños eran clientes de este software, ¿no? ¿Qué estaría ocurriendo en esta situación? Bueno, estaríamos encontrando un trato diferenciado que atañe a una característica subjetiva del cliente como puede ser la estructura facial, ¿no? Siguiente. ¿Cómo podríamos prevenir ese tipo de trato diferenciado o de discriminación por edad? Bueno, eso se podría haber hecho a través de un testeo de los pasos que estábamos viendo en la minería de datos, un testeo o un entrenamiento del algoritmo, que además debió haberse previsto en la etapa misma de la exploración de los datos para poder contar con información de todo tipo de clientes, ¿no? Esto mismo que ahora vemos por edad, ¿no? Ha sucedido y ocurrido respecto de, por ejemplo, el fenotipo de las personas por la raza de las personas, ¿no? Es decir, se testea un determinado y se alimenta un determinado programa, un determinado software únicamente con rostros de determinada raza. Y luego cuando una persona de otra raza trata de tener ese reconocimiento facial,
no logra ser reconocida como persona debido a que el software no está alimentado de esa manera, ¿no? Y ese tipo de situaciones pueden generar evidentemente un tratamiento diferenciado que no va a estar sustentado en una causa objetiva, sino que va a estar sustentado en la falta de alimentación correcta del algoritmo, lo cual además requiere una decisión, es decir, hay una persona detrás que ha tomado la decisión de excluir a determinado tipo de clientela. Siguiente. Ahora, también podría ocurrir, ¿no? Imagínense, en el primer ejemplo que mencionábamos de esos sistemas de reconocimiento facial, salen estos sistemas de reconocimiento facial y yo informo como empresa que esto está disponible para toda mi clientela, es decir, está disponible tanto para adultos como para niños, pero como habíamos mencionado, los niños no logran ser reconocidos como personas. Siguiente. Esto quiere decir que no estoy informando, y aquí traemos a colación el derecho a la información, respecto del real alcance que va a tener este software para toda mi clientela. Y por el contrario, además de haberles brindado un trato diferenciado, les brindé una oferta que no logré cumplir, ¿no? Es decir, hubo aquí una información que no fue trasladada correctamente a los consumidores, porque distinto hubiera sido el caso si es que yo hubiera dicho, mi software de reconocimiento facial solamente está disponible para mayores de 18 años, ¿no? Esto ya hubiese sido una información correcta antes de lanzar el programa respecto de cuáles iban a ser los clientes que iban a ser beneficiados con ese tipo de aplicativos y de esta manera no hubiera incurrido en ese tipo de infracción. Siguiente. Puede ocurrir también que el software ofrezca datos a dos o más consumidores con un distinto precio basándose en su ubicación, en su edad, en su género, en su nivel de ingresos. Esto ya ocurre actualmente, ¿no? Imagínense ustedes, siempre lo han dicho, ¿no? El precio de la Coca-Cola en el desierto no es el mismo que el precio de una Coca-Cola en una ciudad en invierno, ¿no? ¿Dónde es más valorado, ¿no? ¿Dónde se valora más la venta, por ejemplo, de un termo, ¿no? Un termo en una ciudad, en Lima, en verano, o se valora más este termo que va a mantener el agua caliente en una zona en la cual se encuentran en un bajo cero, ¿no? Un invierno bastante frío. Entonces, ese tipo de análisis que pueden hacer las áreas de marketing respecto de dónde es más valorado mi producto y a quién le puedo brindar un precio mayor y a quién le puedo brindar un precio menor, siguiente, en realidad puede determinar que le esté brindando un trato diferenciado a dos clientes por una situación específica o una condición subjetiva específica que puede ser su ubicación o su procedencia. Y aquí puede estar en una situación límite en la cual podría estar brindándole un trato diferenciado por una condición subjetiva, ¿no? Lo que hemos visto está además prohibido por el artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que proscribe precisamente estas prácticas diferenciadas en atención a criterios subjetivos. Evidentemente, para poder hacer este análisis de la información de mis clientes, pues necesito un consentimiento informado, ¿no? Y para poder prevenir que esto ocurra, necesito hacer un testeo, un entrenamiento del algoritmo que me permita, por ejemplo, no considerar la procedencia del consumidor al momento de establecer estos precios diferenciados de los productos, ¿no? Porque sí podría ser yo un precio diferenciado en atención al lugar en donde le vendo al consumidor, ¿no? Imagínense ustedes, me cuesta lo mismo como empresa, ¿no? Hablo como empresa, llevar un determinado producto, imagínense botellas de agua, ¿no? A un lugar que está cerca a mis almacenes o a un lugar que está a 2000 kilómetros de mi almacén. Entonces, evidentemente va a haber un lugar en el cual voy a poder tener menos costos de traslado y por tanto tener un precio menor para ofrecer que respecto a otro lugar, ¿no? Pero aquí no hablamos de esa situación en la cual la empresa ofrece productos, el mismo producto a distintos precios por ese tipo de situaciones, ¿no? Sino que hablamos de que la empresa decide brindar este precio distinto en atención al lugar en el cual se encuentra el consumidor o a su procedencia.
Y esto ocurre, por ejemplo, ustedes seguramente lo han visto, en internet circulan algunos videos sobre cómo es que los precios de los vuelos, de los vuelos que podemos encontrar en las aerolíneas, son distintos cuando los buscamos con nuestro usuario de Google Chrome respecto de cuando los buscamos como incógnito, ¿no? Cuando los buscamos como incógnito, a veces encontramos un precio menor del precio que encontramos o que nos arroja el buscador cuando lo estamos buscando con nuestro usuario, en el cual ya estamos nosotros plenamente identificados y tenemos un determinado patrón de consumo y patrón de gasto que la aerolínea ya evidentemente ha rastreado, ¿no? A través de la información que nosotros vamos dejando en Internet, ¿no? Eh, Siguiente. Entonces es ese tipo de situaciones las que se pretende prevenir. Puede ocurrir también el caso de la reoferta, ¿no? Es decir, tengo dos consumidores, no, mejor, tengo un consumidor, fíjense que yo he estado buscando un producto, un determinado vestido floreado, ¿no? En Internet. Lo encontré, pero me salió que estaba $30. Entonces dije, no, mejor no lo compro. Eh, y luego este mismo producto me llega como una reoferta, con un correo en una oferta súper exclusiva, en un super sale, a $20, ¿no? Le bajaron $10 para que yo pueda terminar mi compra, porque quizás ingresé a la tienda, estuve en el carrito de compras y dejé el producto ahí y no llegué a hacerle el clic a comprar, es decir, no se llegó a convertir en una compra mi deseo de adquirir este producto. Entonces, como parte de marketing, pues las empresas idean eh, la forma en la cual o cuántas personas han dejado ese producto en el carrito de compras y quizás solo necesitan un pequeño empujoncito para culminar su compra, ¿no? Y ese pequeño empujoncito puede ser un descuento, ¿no? Un descuento respecto de ese producto específico. Pero al suceder esta situación, ¿qué es lo que encuentro también si lo analizo no solo respecto de mi compra, sino respecto del común de consumidores? Encuentro que a mí me están ofreciendo como reoferta un producto a $20 y quizás a mi hermana que está aquí en la computadora del costado le ofrecen ese mismo vestido a los $30, ¿no? Es decir, dos consumidoras en igual situación estamos recibiendo el producto, el mismo producto a distintos precios, ¿no? Y en tiempo real. Siguiente. Entonces, evidentemente en esa situación, en principio, como en las anteriores, se debe contar con el consentimiento informado para poder, en la cual yo pueda haber aceptado ser incluida en esta política de personalización de precios, ¿no? Que es parte de, además, los términos y condiciones que nosotros completamos al registrarnos en determinada establecimiento virtual, ¿no? Es parte de la misma política de protección de datos personales brindar ese tipo de consentimientos. Siguiente. Pero son situaciones que pueden ocurrir, ¿no? ¿Qué más ocurre en Internet? Ustedes lo habrán visto, esos son súper descuentos que aparecían en los días de cyber o en esos días de compras calientes de Internet, en las cuales los productos que normalmente algunos consumidores se quejaron, ¿no? Sobre esto, ¿no? Imagínense, un televisor siempre aparecía a 2.000 soles, ¿no? Todo el mes. Pero en los días de Cyber apareció a 4.000 soles, pero con un descuento del 50%, con lo cual me lo seguían vendiendo a 2.000 soles, ¿no? Siguiente. Bueno, esta conducta que también puede ocurrir para personalizar los precios ha sido una conducta que ya ha sido sancionada por el Indecopi porque evidentemente se puede identificar y se puede rastrear en Internet cuáles son esos movimientos en los precios que pueden tener el producto. Y si es que se brinda esta información en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿no? Imagínense, la semana anterior estaba a 2.000, ahora está a 4.000, pero con el 50%, brindándose una especie de información falsa al consumidor para poder lograr una compra, pues eso es algo que ya ha sido sancionado por el Indecopi por las comisiones de fiscalización en la competencia desleal, porque es información que no es transparente para el consumidor respecto de la publicidad.
Siguiente. Bueno, de manera general podría ocurrir que el software que se está tratando base su clasificación o categorice a los clientes por determinados criterios subjetivos, ¿no? Siguiente. Nosotros habíamos visto al inicio este programa de reconocimiento facial, pero este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales se emplea una característica subjetiva del consumidor para diferenciarlo, pues es algo que evidentemente va en contra de la misma prohibición de discriminación que está reconocida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Siguiente. Pero existe también una situación contraria, ¿no? El código, además de prohibir que se discriminen a los consumidores, también tiene eh, una previsión para poder brindar un trato diferenciado, pero esta vez de modo positivo, a determinadas personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, ¿no? Estas personas son, por ejemplo, las mujeres gestantes, las personas con discapacidad, niños, adultos mayores, siguiente, quienes por esta protección especial que tiene el código, que es el denominado trato preferente, reciben o deben recibir un trato diferenciado positivo, ¿no? ¿Qué ocurriría si es que en este software no se prevé ese tipo de regulación, ¿no? Es decir, se entiende, por ejemplo, en principio, que estas personas no deben hacer cola de manera física en los establecimientos físicos. Esto aplica también para las colas virtuales en los establecimientos virtuales. Hemos tenido, por ejemplo, estas compras que son en conciertos a través de páginas como Teletickets, como Join Us, en las cuales se han agotado las entradas. Pero sabemos que en ese tipo de ventas existieron las denominadas colas virtuales, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿se ha previsto que ese tipo de personas en situación especial de vulnerabilidad puedan no pasar por esas colas virtuales? ¿Se está cumpliendo con ese tipo de normativa de consumo? Bueno, son preferencias legales que han sido reconocidas en nuestro ordenamiento y que, por ejemplo, imagínense en un determinado software que eh, lo que va es a determinar qué persona ingresa primero a una atención en un establecimiento físico, ¿no? Evidentemente, no solamente se tendría que prevenir no discriminar a las personas, sino que también priorizar y darles el trato preferente que ha sido reconocido para estas determinadas categorías de personas. Siguiente. Entonces, en lo que hemos visto nosotros, hemos querido traer a colación y análisis estas situaciones en las cuales el data mining tiene determinadas limitaciones por la normativa que ya está vigente en materia de protección al consumidor y pues identificamos que sí existen riesgos legales de posibles incumplimientos normativos a las disposiciones que están previstas en este Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces también podemos observar que la decisión que puede tener un determinado programador o el científico de datos de incluir o no incluir determinadas categorías de datos al momento de realizar o efectuar este modelo matemático para hacer el data mining puede determinar una diferenciación, por ejemplo, en base a características subjetivas, ¿no? Lo que podría resultar en un trato discriminatorio o en un trato diferenciado. Y también lo contrario, la decisión del programador o del científico de datos de omitir determinadas categorías de datos podría determinar que no se le brinde el trato preferente a personas que, conforme a nuestra normativa vigente, sí requieren contar con ese trato preferente. Siguiente. ¿Qué recomendaciones podemos brindar nosotros o de qué formas existen para paliar este riesgo? Bueno, en principio, estas técnicas de minería de datos deben contar con una adecuada administración y gobernanza de datos para poder garantizar la calidad de los datos, ¿no? Como mencionábamos al inicio, existen
Dentro de esta exploración de datos se van a encontrar datos estructurados como datos no estructurados, y datos no estructurados inclusive pueden resultar falsos, que pueden resultar con intención falsos, ¿no? Es decir, que pueden haber sido proporcionados de esa manera y que al final lo que van a hacer es perjudicar el modelo matemático. Entonces es importante contar con la calidad adecuada de los datos, considerando esta B de variedad del Big Data, ¿no? Una transparencia en la recopilación de los datos y un adecuado traslado de la información a los consumidores sobre que, por ejemplo, van a ser parte de estas políticas de personalización de precios, respecto de que sus datos van a ser tratados, ¿no? Y con una descripción correcta de cuál va a ser ese tratamiento que se les va a brindar a los datos que están brindando. Y además, se recomienda incorporar una etapa de entrenamiento y de revisión del algoritmo, ¿no? Una etapa de entrenamiento y revisión y actualización constante de ese algoritmo porque, como mencionábamos, los datos tienen velocidad, los datos pueden tener un volumen bastante grande, superan el 1.7 megabytes por segundo, el número, digamos, de datos que puede generar una persona en Internet. Y además tienen bastante variedad, ¿no? Entonces sí, es relevante que se pueda hacer un testeo y una actualización constante de ese modelo matemático para saber si es que sigue funcionando, ¿no? Y si es que no es necesario incorporar nuevos patrones de datos, o si es que no es necesario más bien retirar o omitir determinada categoría de datos porque está perjudicando el resultado. Siguiente. Bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Siguiente. Los invitamos a contactarnos al Centro de Estudios Avanzados del Seguro, Inteligencia Artificial y Legal Tech en nuestras redes a través de LinkedIn, ¿no? Y en mi caso, pues también me pueden encontrar por LinkedIn o aquí les dejo mi correo personal. Muchísimas gracias. Estimada doctora Rocío Llanos, muchas gracias por su ponencia. Estamos seguros que nos ayudará mucho en nuestra formación. Por tema de tiempo no vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero de todas formas quisiéramos saber si tiene algunas palabras finales a modo de conclusión. Sí, muchísimas gracias. En principio, muchísimas gracias por la invitación y por la organización del evento. Hoy estamos en el día virtual. Ayer estuvimos en el día presencial. Fue bastante em, bueno poder verlos, ¿no? Poder conocernos y poder participar e interactuar con los ponentes. Y bueno, por mi parte, encantada de participar en este tipo de eventos. Muchísimas gracias.